en la pelea a la empresa de Aerolíneas Argentinas y después ir, sí, por la crema que tiene que ver con las distintas posiciones y los distintos sectores que tiene Aerolíneas. Interesante porque es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Está atizando el conflicto, está ahogando económicamente a Aerolíneas Argentinas para después ir con la privatización. En un rato vamos a volver sobre esto. ¿Cómo andan? Buenas noches, Martín Granowski. Buenas noches. Fer Cerolini, Irina. Buenas. Buen viernes, ¿eh? Viernes por la noche no es poca cosa. ¿Es un deseo o una descripción lo suyo? Eso, en principio, un deseo. Un deseo, Después ok, veremos bien, qué pasa. gracias. ¿Le sorprendió la jugada del Papa? Sí. ¿Por qué te sorprendió? Porque cuando era arzobispo, cardenal primado en la Argentina, arzobispo de Buenos Aires, no hablaba con esta claridad ni en público ni en privado. En ninguna de las dos formas. O sea, como Papa viene largándose, vamos a decirlo coloquialmente, Sí. pero lo de hoy es especialmente puntilloso, puntiagudo, Coincidís que agudo. tomó una decisión de jugar, Sí, claro, y de jugar claro, fuerte. Claramente, muy fuerte. Con algunas cosas que después son para, Sí. es para estudiarlo completo, es interesante. Bien. Hay una nueva teoría, nueva no, hay una teoría sobre el tema del odio, después me gustaría desarrollar eso, pero efectivamente nunca habló así. Ahí escucho a Fer y a Irina. Vamos a compartir algunos tramos más de este encuentro del Papa Francisco con movimientos sociales. En este caso dice: el diablo metió la cola. A ver. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. ¿Por qué me hacía señas, Martín, mientras escuchábamos Porque esta definición? si yo tuviera que elegir, Pablo, elijo eso que acaba de decir como la clave de todo el discurso. Nosotros venimos hablando en general en la Argentina y en este programa sobre el tema de discurso de odio. Ahora, lo que claramente tiene el Papa en esta parte del mensaje es que el origen del discurso de odio no son las palabras. El origen del discurso de odio tiene una base social y la base social es injusticia y división social. Agrego un dato. Hace un año, por lo menos, que a quienes lo visitan, el Papa viene regalando un libro que se llama Síndrome 1933. No está en castellano, está en italiano y en inglés, y es de un historiador italiano, Sigmund Ginsburg, y es cómo Hitler llegó al poder. Se trata nada menos que de eso, pero no. ¿Ese es el libro que regala el Exactamente. Papa Francisco a quien lo visite? ¿Sí? ¿A todo el mundo? A mucha gente. Te pregunto esto A mucha porque gente. me parece que hay un contraste con esto que vemos hoy con la visita reciente de Sandra Petovelo. Sandra Petovelo fue a ver al Papa a llevarle un informe sobre la situación social, supuestamente, ¿no? Sí. Pero el Papa no abrió la boca. Vamos a ir, aguantame ahí con eso. Sí, cómo no. Hagamos una pausa en esto que menciona Irina. Sí. El encuentro de Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, con el Papa Francisco, porque después vamos a ir una serie de fotografías y van a ver que hay una que falta. ¿Sí, Fer? No, a mí no me sorprende lo del Papa y justamente el cambio, el que tiene alguna formación parroquial, Sí. sabe que esta cosa de que el espíritu sopla donde quiera y cómo algunos hombres en distintas circunstancias asumen distintos roles. La Iglesia siempre tiene esa idea de compensación. Si estoy acá, compenso, tengo que tratar de buscar un equilibrio para este lado. Cuando le toca el mundo, y el mundo es 2/3 de pobreza, es el África, es la gente llegando, Sí. la guerra en Siria que le gritó a Obama y se logró parar. Bueno, él tiene esas actitudes. La presentación con Milei fueron sonrisas, pero Milei no había actuado. Pero espera, es cierto lo que dice Martín, yo coincido, que así tan directo y sobre un episodio tan concreto... No, por eso, pero está bien, tan concreto no, y también el tema de la coima que habló y toda Sí. esta historia. Lo que yo digo es que, como decía un general argentino que fue presidente, decía, para saber si un hombre es rengo solo hay que dejarlo caminar. Perón decía esto como diciendo, no se puede hablar de alguien que llegó al poder, no sé si lo dijo por onganía o qué sé yo, veamos qué hace. Sí. Entonces dijo que pase el tiempo. Lo que es la recepción, porque algunos decían, che, lo reciba Milei y no dice nada el Papa, no le... En su momento. Claro, bueno, pero tampoco había actuado el hombre. Entonces, ahora me parece que quedó claro para dónde va el gobierno y el Papa empieza a decir lo que cree respecto al gobierno argentino, que además recibe un montón de informes, Bueno, está el tema del alimento. Entonces, es distinto. Va a ser interesante ver si es una continuidad o este es el... Agrego, perdón, Sí, pero Pablo. perdón, el mensaje Sí. político es muy contundente. Claro, Este sí. es el Papa dando un mensaje político en una semana particular.
además, ¿no? Donde, bueno, estamos en una situación pico con... De tensión. De tensión a partir de las protestas de los jubilados, el asado celebratorio de cómo le sacamos la plata a los jubilados. Bueno, varios temas en términos de la protesta social y de la decisión represiva que tiene este gobierno, ¿no? El fallo de la Corte sobre Matov y sobre Santos, que creo que se encuadra en lo mismo. Quizá otras decisiones que pasaron más inadvertidas, de alguna de ellas vamos a hablar en un rato. Pero digo, el Papa eligió un contexto para dar un mensaje político que pone un límite, o que intenta por lo menos poner un límite y decir, no pueden pasar de esto, ¿no? Y habla también, hace referencia a, uno diría, la esencia de lo que buscan los movimientos sociales, que tiene que ver con tierra, techo y trabajo de esta forma. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí. El pueblo. Bueno, reivindica la organización social, reivindica lo comunitario. Quiere decir que legitima las protestas, no entiende las protestas como una amenaza contra la democracia. Todos mensajes muy en clave de lo que está pasando en la Argentina por este tipo. Respondió el gobierno, ahora vamos a ver de qué manera. Algunos aisladamente, formalmente, iba a decir el ministro de Reforma Cultural, de Batalla Cultural, el vocero presidencial, Manuel Adorni, porque también el Papa hace referencia a un empresario que habló con él, que le dijo que había presentado un proyecto de extensión de una obra de infraestructura, o entendemos que era una obra de infraestructura, pero un proyecto de inversión, y que se lo aceptan, y cuando vuelve le dice, bueno, ¿y la nuestra dónde está? ¿La mía dónde está? A un ministro. A un ministro. Entonces le preguntan también por esto al vocero presidencial, y esto decía. Cuando él, por ejemplo, denuncia esto del pedido de coimas que se hace a un inversor extranjero aparte, ¿el gobierno por ahí puede activar algún mecanismo de investigación? Pregunto. Bueno, entiendo que si la justicia así lo considera, sí lo hará, pero la verdad es que no sé de dónde viene no sé de dónde viene el comentario, pero bueno, claramente si hay un hecho que haya que investigar, se va a investigar, por supuesto. Bien, da la sensación que dice, bueno, si esto se convierte en una denuncia, se va a investigar. El gobierno tiene la posibilidad también de empezar a interrogar, a ver de qué se trata, qué pasó, y me parece que podría tener ese gesto y le rendiría muy bien por otra parte. Bueno, decíamos, el vocero presidencial, pero también algunos referentes, no necesariamente oficialistas en el caso de Jorge Macri, que es lo que vamos a ver a continuación, pero sí afines de alguna manera al gobierno, ¿no? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dice esto. Vean, a través de este fragmento. Parece que para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego, no hacer un reduccionismo de un hecho en particular, ni escuchar una sola campana. Lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires el otro día una vecina me lo decía. Ya antes yo tenía que ver qué calles iban a estar cortadas cada día para ver a qué hora entraba a la ciudad. Eso no está más. Quien le contesta a Jorge Macri, que le dice abiertamente, a diferencia de cómo decide oficialmente el gobierno responder, que es, listo, hasta acá estamos, no estamos de acuerdo, pero lo respetamos al Papa Francisco, es Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria, que en un mensaje en la red social X cita efectivamente lo que había dicho Jorge Macri y contesta lo siguiente. Vamos a compartirlo. ¿Lo tenemos? Ahí está, el mensaje de Leandro Santoro, que dice, bueno, 3 cosas. Ningún líder mundial le exige a ningún papa que antes de opinar en un conflicto vaya al territorio. 2. El ex intendente Vicente López le dice al más porteño de los curas que no puede opinar de lo que ocurre en su ciudad. 3. De gasear a una nena no se vuelve, le dice Leandro Santoro a Jorge Macri, como diciendo acá no hay
mucho para andar